¿Qué diría mi casa de cámara? Sale, jóvenes, a ver, vamos a comenzar. Voy a continuar con un tema que está muy ligado con el asunto del teorema de Thevenin. Normalmente abordaría más ejercicios de Thevenin, pero por el tiempo que es reducido y abarcar todavía mucho más del contenido del curso, tengo que empezar con el teorema de Norton, ¿sí? El teorema de Norton es un circuito también, o es una aplicación de ciertas reglas para poder obtener un circuito equivalente, ¿sí? De hecho, ya vimos qué cosa es el circuito equivalente de Thevenin, y si ustedes entendieron el concepto de lo que es transformar un circuito equivalente y demás, pues ya tenemos, desde mi punto de vista, la mitad del camino recorrido con respecto al teorema del circuito equivalente de Norton, ¿sí? Va a cambiar solamente uno de los cuatro pasos generales que tenemos, va a cambiar solamente uno. Y entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy para que vean cómo funciona el circuito equivalente de Norton. Voy a empezar primero compartiendo mi pantalla y vamos a trabajar de una vez con un circuito en ORCAD. Y vamos a generar un nuevo proyecto. Déjenme lo paso por acá. Ahí está. Sí se ve mi pantalla bien, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Gracias. Ahora voy a generar un proyecto nuevo. Aquí recuerden que tengo mi carpeta de ORCAD y vamos a generar, de hecho ya tengo un Norton, ya vieron, pero vamos a hacer otro. Norton 01 2021B para que sea exclusivo de aquí de Vamos a seleccionar la carpeta. Aquí, como les digo que acabo de reinstalar mi sistema, apareció esta última opción. Le tengo que cambiar a la primera y vamos a ponerle Norton 01. 1 y le decimos OK. Creamos un proyecto en blanco. Ayer nada más me cercioré que sí funcionara este asunto. Tengo que cambiar el grid. A ver, déjenme. Bueno, no, ese lo hago después para no perder mucho tiempo. Voy a colocar componentes. Ayer lo que hice sí fue agregar todas mis librerías para tenerlas disponibles. Voy a poner una fuente de corriente directa. Pero a ver, ¿me convendrá? Sí. Vamos a poner una resistencia R. Bueno, varias resistencias R vamos a colocar ahí. Voy a colocar esto así y esto así. ¿Listo? Y vamos a hacer un zoom por este punto. Voy a conectar los componentes. Y ahora le pasó un coche súper potente. ¿No les ha pasado que luego hay coches que les quitan el silenciador y hacen harto ruido, ¿no? A ver, aquí está y listo. Digo, este circuito lo podríamos manejar desde el punto de vista de ley de Ohm, ¿sí? Pero lo que me interesa es precisamente que sea un circuito sencillo para que ustedes entiendan cómo funciona la obtención o cómo eh, poder obtener el circuito equivalente de Norton, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Listo. Esta ya sabemos que es de 1 kilo. Esta va a ser de 2 kilos. Esta va a ser de 3 kilos. Esta va a ser de 4 kilos. Y un voltaje. ¿Qué voltaje se me ocurre? A ver, ¿qué voltaje se les ocurre? 20. 20 volts, dice Joel. Va que va, 20 volts. No le voy a poner tierra todavía. Así lo voy a dejar. Y
Aquí está quedando un poquito más separado porque tengo que acomodar el grid de mi aplicación. Pero mientras, así lo vamos a manejar. Vamos a colocar este circuito que es el que vamos a estar trabajando. Y entonces, tendríamos en general los mismos 4 pasos del teorema de Norton. Recuerden, estamos aquí para manejar el circuito equivalente de Norton. ¿Sale? Y el circuito equivalente de Norton dice lo siguiente, que yo puedo hacer ciertos pasos como para hacer, por ejemplo, aquí voy a tomar la resistencia R4, de la cual quiero obtener el circuito equivalente de Norton, es decir, con respecto a R4. Esto querrá decir que toda esta parte del circuito la voy a transformar ahora, pero a un circuito que contiene lo siguiente, una fuente de corriente, así, en paralelo con una resistencia, ¿sí? Y ese circuito debe generar el mismo efecto de corriente y voltaje sobre la parte del circuito que yo estoy quitando, que normalmente la podemos ejemplificar como una RL. Aquí tendríamos una RN y aquí tendríamos algo que se denomina corriente de Norton, ¿sí? Quiere decir que el circuito equivalente de Norton que nosotros necesitamos encontrar es esto. Y de hecho a este yo normalmente le pongo de nombre CEN, circuito equivalente de Norton. Es decir, en el circuito equivalente de Thevenin ya observamos que podemos reducir n cantidad de componentes a solamente una fuente de corriente en serie con una resistencia, ¿sí? En el caso del circuito equivalente de Norton, voy a hacer el mismo proceso, pero para obtener un circuito equivalente que está formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y eso conectado a nuestro circuito. De tal forma que el circuito equivalente me genere el mismo valor de corriente y voltaje que en el circuito original. ¿Se entendió qué es lo que vamos a hacer? No, profe, ¿le Espere, puedes ¿podría? repetir, por favor? Esta vez sí no le entendí bien. A ver, ¿alguien sí le entendió? No, sí, yo sí lo entendí más o menos, nada más que podría repetirlo. Es que necesito escucharlo una vez más, por favor. Va, ahora lo que estamos buscando es igual un circuito equivalente. Ya vimos en las dos clases anteriores qué cosa es un circuito equivalente, ¿no? Es reducir el circuito de tal forma que a donde yo lo termine conectando, este circuito equivalente genere la misma corriente y voltaje que su circuito original. Es lo que necesitamos hacer. En el caso del teorema de Thevenin y el circuito equivalente de Thevenin, hacemos la reducción de n componentes, fuentes y demás, fuentes y resistencias, a un circuito que está formado por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Eso es el de Thevenin. En el caso de Norton, igual vamos a intentar obtener un circuito equivalente, pero ahora ese circuito equivalente va a estar formado por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. De hecho, haríamos lo mismo, por ejemplo, con respecto a R4, que es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí sería el punto A y aquí sería el punto B, ¿no? Quiere decir que nuestro punto A sería aquí y acá sería nuestro punto B. Si quieren le borro ese DRL para que no se me hagan bolas y digan, ¿y esa resistencia de cuál es? Entonces aquí vamos a ponerle R4, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y ese es el objetivo del circuito equivalente de Norton. ¿Se entendió o no? Sí, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Los demás, pongan palomitas si ya le entendieron. Sí, creo, sí. ¿Sí? Ok. Ok, ya la mayoría ya puso que ok. Va, Profe, entonces, sí, dime. pero a ver, entonces, ¿cuál sería la mayor diferencia o la diferencia como anotar entre Thevenin y Norton? Ah, pues la forma del circuito equivalente, el de Norton, es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no? Y ahí conectas tú lo que habías quitado del circuito.
aquí sería A y B. Y aquí tendrías un BTH y un RTH. ¿Sí? Sí. Y en el caso de Norton, lo que tienes es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí tendrías una IN y aquí obtendrías una RN. Ok. Y aquí tendrías A y aquí tendrías el B. ¿Vale? Este es Thevenin. A ver, espérame, aquí mejor. ¿Cómo le habíamos puesto? Circuito equivalente de Thevenin. Y el de acá abajo sería circuito equivalente de Norton. Entonces, la principal diferencia es el formato del circuito, pero el objetivo es el mismo. Reducir el circuito y en la parte del circuito que yo quito al inicio, tener el mismo valor de voltaje y corriente. Ok. ¿Va? Entonces, Así esa sí, es la, ya queda bien entendido. esa es la principal diferencia. Entonces, igual aquí vamos con el primer paso, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Paso 1. Paso 1. ¿Cuál es el primer paso de Thevenin? Quitar una de las resistencias. Primero es quitar la porción del circuito que no entrará en el circuito equivalente de Norton. Aquí, acuérdense, ahora estamos hablando del circuito equivalente de Norton. Y después, etiquetar los nodos. ¿Cuáles nodos? De donde quité el circuito. Bueno, de donde quité el elemento. En este caso sería ahí, ¿están de acuerdo? Y entonces, pues ya igual, copio esto y me lo llevo para allá, para Word. B. Y ya nada más hago un poquito más grande aquí esto, ¿va? Y aquí no hay tanto problema porque lo que vamos a hacer es que en este punto vamos a etiquetarlo como A y aquí vamos a etiquetarlo como B. ¿Vale? Ya, ese es el paso 1. Quito la porción. Puede ser una resistencia, puede ser un conjunto de resistencias, puede ser todo un circuito completo, ¿sí? Con lo que me quede es con lo que voy a trabajar el circuito equivalente, ¿va? Normalmente se trabaja con una resistencia porque es útil para entender la metodología, pero no se reduce a quitar una resistencia. Podemos quitar todo un cachote del circuito y con lo que yo me quede sobre eso trabajo. ¿Órale? Bueno, el paso 2, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Con respecto al de Thevenin, ¿cuál era el paso 2? Determinar la resistencia de Norton ahora. Ajá, es correcto. Determinar la resistencia equivalente de Norton. O sea, ¿cuál es la resistencia equivalente de Norton? La RN, ahorita le pongo su índice para que quede bien pipiris nice el asunto. Y determinar la resistencia equivalente de Norton. Y aquí podemos decir, esta se obtiene de la misma forma que la resistencia equivalente de Thevenin. Es decir, si ya le entendieron cómo obtener la resistencia de Thevenin, pues ya saben cómo calcular la resistencia de Norton. Se hace exactamente lo mismo. ¡Salud! Ay, perdón, profe. Gracias. Aquí Thevenin, listo. De hecho, esquemáticamente o desde el punto de vista de cálculos, la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son exactamente del mismo valor. ¿Sí? Eso ya es así como por default, ¿no? Y entonces me voy a llevar este circuito nuevamente para acá abajo. Voy a copiar. Así déjenme, me pongo mi guantesucho. Es que
con el guante se resbala mejor aquí sobre la tabletita y es más fácil. Aquí acuérdense que tenemos el punto A. Aquí tenemos el punto B. ¿Sí? Ah, no, pero ¿saben qué? Una cosa. ¿Qué tengo que hacer para calcular la resistencia de Thevenin? ¿Cuáles son los pasos? Si tenemos un generador de voltaje, inducir un cortocircuito. Y si tuviésemos una de corriente, Abrir el circuito. tendremos que abrir Haciendo. el circuito. Es correcto. Entonces, aquí tendríamos un punto A. Aquí tendríamos un punto B. Y entonces, aquí donde estaba la fuente de alimentación, pues sencillamente, bueno, ni tan sencillo porque no me puedo ir derechito. Miren, no le atino, miren cómo no le atino. Ah, bueno, ya se unió. Es un cortocircuito, ¿sí? Y entonces ahora sí voy a calcular la resistencia que hay entre los puntos A y B. ¿Alguien me puede decir cuál es esa resistencia? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Sería R2? No. Vamos a Pues hacer, sería el paralelo de entre R1 con R2 más el serie de R3. es correcto. Vamos a empezar aquí a etiquetar para que se les haga más sencillo. Aquí tenemos el punto A. Por el lado inferior, aquí tendríamos el punto B. El punto B estaría en este lugar, después aquí y luego aquí. Observen que toda esta parte de abajo corresponde ahora al mismo nodo provocado por el cortocircuito que estoy colocando en ese punto. Y aquí. Entonces, si ya sabemos esa parte, ya nada más nos faltaría poner algún otro nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el nodo C, este sería el nodo C y este sería el nodo C. Por lo tanto, como bien dijo Joel, Rn primero tendría que ser R1 paralelo con R2 y eso, pues ya vi por qué estoy chueco. Ustedes perdonen aquí que hablo yo solo de repente. Y eso le vamos a sumar la resistencia R3, ¿ok? Entonces, Rn es igual a, sería 1 kilo ohm en paralelo con 2 kilo ohms. Y eso le vamos a sumar 3 kilo ohms. ¿Sale? ¿Cuánto da esto? Muchas cosas. ¿Eso qué, Carlos? ¿Cuánto da ese cálculo? 11.000 sobre 3. Es Y aproximadamente 3.666.66. así, ¿no? 3.6666 kilo ohms. ¿Ok? Y ya, aquí ya tendríamos nuestra resistencia de Norton. ¿Va? Bien. ¿Cuál sería el paso 3? Todavía tengo espacio. Sí, tengo espacio. ¿Cuál sería el paso 3? El paso 3. Bueno, hasta aquí, ¿sí quedó claro esa parte? ¿Cómo obtener la resistencia de Norton? Es exactamente lo mismo que obtener la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Pues esto es prácticamente, es lo que le iba a decir, es prácticamente lo mismo a Thevenin. Bueno, Entonces, hasta sí, este punto, porque aquí en el paso 3, ahí sí va a cambiar, ¿no? Ahora, sí, bien. pero el paso 2 sí está entendido. Determinar la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B. Pero aquí fíjense, es determinar o calcular la corriente de Norton que
sería una IN. Ahorita vengo a ponerle su índice. Determinando la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B. Eso es lo que tiene que suceder para calcular la corriente de Norton, ¿sale? Y entonces, tengo que colocar nuevamente todas las fuentes que había quitado para calcular para calcular la resistencia de Norton, ¿sí? Ahí está. Es decir, vuelvo a colocar las fuentes a como estaban anteriormente. Digo, y eso es parte de la metodología del paso 3, que igual en el paso 3 del de Thevenin ya poníamos todas las fuentes otra vez a funcionar. Todo aquello que era cortocircuito ya poníamos la fuente de voltaje y todo lo que era circuito abierto ya poníamos poníamos un circuito abierto, ¿sí? Y la diferencia va a ser que ahora voy a intentar encontrar la corriente que circula por este punto al conectarlo o al cortocircuitar los puntos A y B. Esa es la principal diferencia con el teorema de Thevenin en cuanto a la parte metodológica, que en el teorema de Thevenin se busca el voltaje de circuito abierto entre los puntos A y B. En el caso de Norton se busca la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B. ¿Ok? Y ahora sí, hacemos el cálculo. Estamos buscando una corriente por acá que esté circulando por este punto. Circulando por acá, así. Y este sería nuestra IN, pero si se fijan, este punto en particular, si nosotros por pura prueba pusiéramos una resistencia muy pequeñita, no sé, que fuera 100 veces menor que R3, pero solamente para visualizar cómo tengo que encontrar la corriente de Norton, pues están de acuerdo que esta resistencia de prueba, insisto, que tiene que ser que tienda a 0 ohms, ¿sí? Pero la coloco para que visualicen qué es lo que pasa. Estarán de acuerdo que la corriente del punto A y B sería exactamente igual que la corriente de la resistencia R3. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Jóvenes? Insisto, en la metodología nunca les van a decir, pongan una resistencia muy pequeñita y calculen. A veces sirve, por cierto, cuando se está haciendo la simulación y demás, porque de pronto no queda tan claro de dónde obtenemos esa corriente. Pero aquí, en este circuito que está muy sencillo, estarán de acuerdo que si yo coloco una resistencia muy, muy pequeña, pues sería el equivalente a colocar un cortocircuito, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo esta resistencia de prueba cercana a 0 y la corriente que circula por esta resistencia de prueba es la corriente IN, en este circuito en particular, pues sería la misma que la corriente de R3, porque R3 y esta resistencia que estoy poniendo de prueba, pues están en serie, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la corriente entre elementos entre resistencias en serie es igual. Por lo tanto, la corriente IN, es decir, la de Norton, tendría que ser la corriente de la resistencia R3. ¿Va? Insisto, esto de la resistencia solamente es para que ustedes puedan visualizar cómo podríamos entender a esa corriente de Norton y cómo podemos entender una corriente de cortocircuito. Una corriente de cortocircuito no sería más que la corriente que circula en una resistencia que tiende a 0 en cuanto a su valor. ¿Va? Ahora, ¿cómo calculo la corriente de R3? Aquí voy a hacer uso de la reducción de circuitos porque yo necesito primero convertir este circuito que tengo aquí a fíjense, lo voy a dibujar aquí abajo. Necesito convertirlo a esto.
en donde aquí tenemos nuestra resistencia R1, aquí tenemos nuestro voltaje V1 y aquí tendríamos nuestra resistencia equivalente, que esa resistencia equivalente no es más que R2 en paralelo con R3, ¿sí? Entonces, voy a empezar primero por eso, por una resistencia equivalente que es igual a R2 en paralelo con R3. ¿Alguien me puede ayudar a hacer esa operación, por favor? 2 kilo ohms en paralelo con 3 kilo ohms. Y eso es igual con 0. ¿Alguien ya tiene el valor? Me quedó como 1200. 1200, o sea, 1.2 kilos. Sí, no, A ver, alguien que confirme ese valor. Alguien que pueda confirmarme ese valor. Sí, Sí, profe, 1.2. Ok, gracias, 1.2 kilos. Ahora, aquí ya sabemos que este tiene 20 volts y ya sabemos que esta resistencia vale 1 kilo ohm. Y aplicamos un divisor de voltaje. ¿Para qué necesito aplicar un divisor de voltaje? Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Voy a aplicar para encontrar el voltaje de la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, voltaje de la resistencia equivalente. Aplicando un divisor de voltaje sería V1 por la resistencia equivalente y eso dividido entre R1 más la resistencia equivalente. Y eso sería 20 volts multiplicado por 1.2 kilos, 1.2 kilo ohms, entre R1, que sería 1 kilo ohm, más 1.2 kilo ohms. ¿Alguien podría decirme cuánto da esto? 10.90. 10.9 volts. A ver, alguien que me confirme ese valor. A ver, alguien que confirme ese valor. Sí, a mí también me dio eso. Sí, gracias, Dani. Ahora, Confirmo. gracias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que acabamos de encontrar es que el voltaje que hay de este punto, de este nodo, voy a llamar X, al nodo Y, es de 10.9 volts, pero esta resistencia equivalente proviene de dos resistencias que están en paralelo. Implicaría entonces que en este punto tendríamos un voltaje de aquí para acá de 10.9 volts, pero resulta que también en R3 tendríamos aquí un voltaje de 10.9 volts. Lo que implica que en este nodo en particular, si consideramos la Tierra aquí en la parte inferior, pues entonces en este nodo tendríamos 10.9 volts. Entonces, si yo ya encontré cuál es el voltaje de la resistencia R3 y ya tengo el valor de la resistencia R3, pues entonces puedo calcular la corriente de la resistencia R3, que es el que me interesa ahorita. Y si yo encuentro el valor de la corriente de R3, pues voy a obtener el valor de la corriente de Norton. ¿Vale? Entonces, empezamos con el cálculo de la corriente de R3, que basta con que hagamos voltaje de R3 entre R3 y eso vamos a hacer 10.9 volts entre 3 kilo ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da esto? A mí me da 3.63. Gracias, Monse. 3.63.
Supongo que son miliamperes, ¿verdad? Sí, Sí, es profe. miliamperes. Ok, entonces 3.63 miliamperes. Y eso quiere decir entonces que IN es igual a la corriente de IR3, lo que es 6.63 miliamperes. Quiere decir que la corriente de Norton ya la definimos con ese valor, 3.63 miliamperes. Y ya lo dejo aquí nada más etiquetadito. ¿Va? Ya calculamos entonces RN, IN y ahora vamos al paso número 4. Y el paso número 4, es dibujar el circuito equivalente de Norton. Acuérdense que CEN significa circuito equivalente de Norton. Dibujar el CEN y conectar la parte del circuito que fue retirada en el paso 1. ¿Qué otra cosa es así? Calcular los valores que se necesiten utilizando el circuito equivalente de Norton, ¿sale? Es lo que vamos a hacer. Acuérdense, dibujar el CEN significa, aquí a lo mejor me hace falta, fuente de corriente IN en paralelo con RN. resistencia de Norton. Con la resistencia RN. ¿Vale? Y así lo colocamos. Aquí nada más pongo los subíndices correspondientes. Ok, ahí está. Y entonces vamos a hacer lo propio, ¿no? Vamos a, ¿y ahora por qué se dibujó eso? Ahí está. Vamos a conectar la fuente de corriente IN, que nuestra IN, ¿cuánto era? 363 miliamperes. 66 miliamperes. ¿63 o 66? 63. Ah, sí, porque qué tal y está mal y yo lo voy a calcular así y ya cuando lo simule no me va a dar y voy a quedar con cara de payaso, entonces pues no. No es cierto, estoy espantosamente mal porque no es en serie. Dijimos que es en paralelo, Es ¿no? en paralelo. Ahí está la resistencia RN. Aquí está RN. ¿Y cuánto era RN? RN vale 3.66, 666 kilos. 3.666 kilo ohms. Y aquí ya conectaríamos nuestra resistencia R4, que ya sabemos que vale 4 kilo ohms. ¿Sí? Y nuestros puntos A y B estaban aquí y aquí. Con esto, entonces, toda esta sección, esto, es nuestro circuito equivalente de Norton. ¿Sale? ¿Qué es lo que buscamos normalmente? Pues determinar si el circuito equivalente de Norton me genera el mismo valor de voltaje y corriente sobre R4. Aquí en este circuito no voy a aplicar el teorema de Thevenin. Perdón, la regla del divisor de voltaje. Voy a aplicar la regla del divisor de corriente. ¿Sí? Por si se preguntaban en qué momento íbamos a usar eso, pues aquí lo vamos a ocupar. Entonces, si yo quiero saber la corriente de R4, según la regla del divisor de corriente, como yo conozco cuánto corriente está entrando aquí,
en este nodo y que se va a repartir entre las dos resistencias, que de hecho esa es la condición para poder aplicar la regla del divisor de corriente. Tener n resistencias en paralelo, particularmente se aplica con dos resistencias en paralelo, y conocer la corriente entrante en el nodo. ¿Sí? Eso es lo que se necesita para aplicar la regla del divisor de corriente. Entonces, en este caso, sería la corriente entrante al nodo, que es IN, multiplicado por la resistencia de al lado, la resistencia contigua, que sería RN. Y eso lo vamos a dividir entre RN más R4. Eso vino en el video o en los videos que vieron en la última tarea, que ya no me acuerdo qué número es, pero eso venía en uno de los 4 videos. ¿Vale? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es pues, hacer la operación correspondiente, 3.63 miliamperes multiplicado por RN, que es 3.666 kilo ohms. Y eso lo vamos a dividir entre 3.666 kilo ohms más la R4 vale 4 kilo ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto da IR4? Y ya después lo que voy a hacer, en lo que me dicen qué valor da, es calcular BR4, que sería, ¿qué sería? Pues IR4 multiplicado por R4. ¿Cuánto da IR4? A mí me dio 1.73 miliamperes. A ver, ¿alguien más que me confirme ese valor? Yo lo mismo. Gracias, Monse. Entonces, aquí ya tenemos que multiplicar nada más 1.73 miliamperes multiplicado por 4, que serían 4 kilo ohms. ¿Alguien más que confirme el valor de R4, de la corriente de R4? A mí también 1.73. Sí, ok. ¿Cuánto da este voltaje R4 entonces? $6.93 volts. 6.93, gracias. Gracias. ¿Quién dijo? Monse, ¿verdad? 6.93 volts. Listo. Bien, ahora esperaríamos que en nuestra simulación, pues obviamente nos dé estos mismos valores, ¿no? Antes de continuar hacia la simulación, ¿quieren copiar algo o ya puedo continuar? Ya podemos continuar. Bueno, por mí ya podemos. Ok. Me voy al simulador, entonces. A este ya le vamos a poner su resistencia y nos hacía falta, bueno, nos hace falta ponerle un punto de referencia, que voy a utilizar este. Y vamos a colocar aquí, en este punto. Voy a generar mi perfil de simulación. Lo voy a poner CD, acuérdense. Es cualquier nombre alusivo. El tipo de análisis, voy a hacer un análisis de corriente directa. Y le voy a decir OK. ¿Listo? Y creo que ya con eso basta y sobra. Voy a darle ejecutar la simulación aquí en el botoncito de play. Ahora por acá. Órale, me salió hasta por este lado. Aquí está lo de PSpice. Obviamente, como no estamos en el dominio del tiempo, no me aparece aquí ninguna gráfica ni nada. Pero me interesa el asunto de
la corriente. ¿Sí dio eso? 1.73. Ya no me acuerdo. Ah, sí, miren, exactito. Aquí vamos a colocar esto. Voy a colocar por este lado. Es más, este lo voy a poner por acá. Mejor, en este punto, por dentro. Para que no me gaste mucho espacio. Y en cuanto a los voltajes, aquí están los voltajes. Esto es 20 volts y creo que nada más, ¿verdad? Listo. Y este ya me lo llevo para allá. Control C. Para verificar que efectivamente el circuito equivalente de Norton me genera las mismas condiciones de trabajo tanto en voltaje como en corriente que el circuito original. Fíjense, el circuito original sobre R4 me generaba una corriente de 1.73 miliamperes. Aquí el circuito equivalente de Norton nos generó una corriente de 1.73 miliamperes. Y en el caso de el voltaje en R4, que como está conectado con respecto a tierra, debemos tomar este voltaje que está aquí, pues nos da 6.95. Aquí nos da 6.93. Un error bastante pequeño. Quizá, no sé, si hubiésemos aquí multiplicado 1.739 por 4000, pues a lo mejor ya nos daba este valor, ¿no? Pero bueno, son diferencias muy, muy pequeñitas, no hay tanto problema. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión que el circuito equivalente de Norton genera las mismas condiciones de funcionamiento sobre R4 que el circuito original que estaba conformado por una fuente de voltaje y 3 resistencias, de igual forma sobre el circuito sobre la resistencia R4. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, pregunta, algo Sí, yo. que no haya quedado claro? Ajá, dime, Carlos. ¿Cómo le hace para copiar el circuito y pasarlo a Word así sin tener que tomar captura de pantalla? Nada más, pues selecciono el circuito así. Fíjate, ahorita estoy seleccionando el circuito, le doy control C y ya me lo llevo para Word. ¿Así de fácil? Sí, ahí está. Chale, yo haciendo capturas de pantalla. Luego me doy cuenta, bueno, en algunos de los comentarios que he hecho en sus tareas, se nota que hacen capturas de pantalla o de los videos o del mismo software. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta quién está haciéndolo desde el simulador y quién no. Entonces ahí tengan cuidado. Bueno, pero eso es con respecto a algo técnico de ORCAD, ¿no? Pero respecto al teorema de Norton, ¿quedó claro? Sí. A ver, pongan palomita los que le entendieron al teorema de Norton. Alan Mayo, no, ya puso su palomita. Ay, me había espantado, dije, no le entendió Alan Mayo. Va, pues aquí todos pusieron palomita. Fíjense, aquí elegí un circuito que es relativamente sencillo, ¿sí? Desde mi punto de vista, el teorema de Thevenin es ligeramente más sencillo de encontrar que el teorema de Norton. ¿Por qué? Porque en el teorema de Norton, mientras el punto donde estoy quitando la resistencia y donde voy a calcular la corriente de cortocircuito, mientras este punto quede en serie con alguna resistencia, es bastante más sencillo que el de Thevenin hacer el cálculo, ¿sí? Pero si este cortocircuito queda en otro lado muy distinto donde no es fácil identificar cuál sería el equivalente o de dónde puedo tomar referencia del circuito para calcularlo, es ahí donde yo me he topado con muchos problemas para poder hacer que ustedes logren entender cómo calcularlo. Entonces, bueno, vamos a llegar después a una conclusión de que los teoremas o los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton son intercambiables. Es decir, que si yo puedo encontrar el teorema de Thevenin, también a partir del de Thevenin puedo determinar el circuito de Norton. Y si encuentro el circuito de Norton,
puedo encontrar el circuito de Thevenin. Así de sencillo. Pero ahí necesitamos una herramienta, así como la regla del divisor de corriente y la regla del divisor de voltaje, hay una herramienta que me sirve para poder hacer la conversión de estos dos circuitos, de Norton a Thevenin y de Thevenin a Norton. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Vamos a ver de todas maneras más ejercicios de Norton para que quede un poco más claro, pero aún así, sí, muchas veces determinar el teorema de Norton es un poco más complejo porque no siempre queda en serie con una resistencia y podemos hacer lo que hicimos en este ejercicio. A veces no queda en serie, queda así como perdido porque hay más resistencias alrededor. Entonces, es ahí donde empiezan los conflictos. ¿Órale? Profe, ¿Sí? mi única, duda fue si IN es igual a R3 porque R3 es el más próximo al resistor que quitamos. No. Es igual a R3 porque IN, si nosotros pusiéramos, y es lo que les dije de la resistencia de prueba, ¿no? Un cortocircuito equivale a una resistencia cuya resistencia tiende a cero. Ese es un cortocircuito. Pero ¿por qué lo ponemos ahí? Para averiguar esta corriente si está en serie con algún elemento. Si está en serie Ok. o está en paralelo, ¿no? Entonces, por eso es que elegimos a R3. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, si lo visualizan así, que un cortocircuito es una resistencia muy, muy pequeñita, pues entonces es más fácil saber de dónde tomar la corriente de referencia para asignársela a la corriente de Norton. En el caso del de Thevenin, ahí es al revés. Como estamos buscando una resistencia, un voltaje de circuito abierto, sería equivalente a poner una resistencia extremadamente grande, en donde la corriente sea casi cero. ¿Sí? ¿Sí te amplié la Gracias, duda? profe. ¿Sí te amplié la duda, Carlos? No, sí la resolvió. Órale, va. Gracias. ¿Algún otro comentario o duda que tengan? ¿No? Bien, entonces hasta aquí dejamos este ejercicio y veamos qué más hacemos.